Bienvenidos a Palma en la Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Gasto público. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 230,000 personas. En esta semana la mayor parte del país regresó a semáforo verde, lo cual es un gran alivio para todos los negocios del país, ya que pueden comercializar sus productos de forma normal, pero también una preocupación constante de que los empleados o clientes puedan contagiarse de este virus denominado COVID-19. Lo bueno es que con la vacuna que se está aplicando se espera que se logre la tan esperada inmunidad de rebaño. Espero así sea y que esta pandemia sea un mal recuerdo, además de que la ONU insista en que los países no deben hacer experimentos con agentes biológicos, ya que es un peligro para la humanidad. Ahora sí vamos a empezar el tema de hoy, gasto público. Desde que estamos en primaria nos enseñan que el Estado se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Nos enseñan que se formó de esta forma para que el Estado pudiera brindar orden a los ciudadanos, creando leyes, administrando los recursos del país y dirimiendo las controversias entre particulares y entre el Estado y los particulares. Además, una función importante es que el Estado se hace cargo de la impartición de justicia, sobre todo en delitos penales que pudieran existir entre los ciudadanos a pie. Esta idea tan sencilla es para tener organizado al país, pero para que esto suceda se necesita dinero, por lo que ahí es donde intervienen los impuestos. Los impuestos van a ser una fuente de financiamiento para que se brinde a los ciudadanos una administración, creación de leyes que regulen a los ciudadanos y la impartición de justicia. Estas ideas básicas se fundamentan en la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como los del Estado, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De aquí se desprende el famoso gasto público que sirve para financiar el Estado. Este va a servir para que puedan funcionar los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. Lo que nos enseñaron en primaria, ahora podemos ver dónde está su fundamento de que como mexicanas y mexicanos es nuestra obligación contribuir con el gasto público. Hasta ahí va bien la idea de gasto público, pero esa obligación por parte de los ciudadanos se traduce en las leyes fiscales, creadas en gran medida por la Secretaría de Hacienda en sus diversas iniciativas que crea cada año para el cobro de los impuestos. Estas leyes fiscales se han ido complicando en tiempos recientes. Por ejemplo, a partir de 2014 se implementó la era digital en el área de impuestos, donde los contribuyentes, aparte de tener la responsabilidad de conocer, interpretar y aplicar las leyes fiscales para el pago de sus impuestos, también deben saber los programas informáticos para el almacenamiento de su contabilidad, envío de su contabilidad, presentación de declaraciones y manejo de la página del SAT. Todo un reto como contribuyente de a pie, que solo quiere iniciar un negocio para tener dinero lícito, pero que se enfrenta entre todos sus problemas de renta, mover inventarios para ventas, sueldos de trabajadores, permisos por parte del ayuntamiento, delincuencia organizada. Además, debe de ser un experto en leyes fiscales, programas de cómputo para su contabilidad electrónica, presentación de esa contabilidad electrónica y el pago de sus contribuciones vía electrónica. Ser empresario pequeño y mediano hoy en día es todo un reto, tanto en escoger un producto para vender como todas las obligaciones fiscales que les acabo de contar. Pero además, si el contribuyente desconoce las leyes fiscales, puede incurrir en una multa por el área administrativa o cometer un delito por la vía penal fiscal, donde la Secretaría de Hacienda puede utilizar la vía administrativa y penal fiscal al mismo tiempo para el cobro de sus impuestos. Una vez cobrados, vemos diversas noticias
por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero antes, vamos a unos comerciales y regresamos a ver esas noticias. Hola, ya regresamos. Vamos a continuar con la noticia que quedó pendiente en el segmento anterior, la noticia de Hacienda. Dice así: la recaudación tributaria aumentó durante 2020 pese a la pandemia. El cierre contable de 2020 ubica la recaudación tributaria en un monto de 3 billones de pesos, un aumento nominal de 137,000 millones y un crecimiento real de 0.8 respecto a lo recaudado en 2019. Esta noticia fue dada el 24 de enero de 2021 y la pueden consultar en www.gov.mx, SAT, prensa, recaudación tributaria. Ahora la pregunta de oro: ¿en qué se va a gastar el Estado esa recaudación de impuestos de 2020? La respuesta está en el presupuesto de egresos que la Secretaría presenta en septiembre a los diputados para su aprobación e implementación para el siguiente año, por lo que esos 3 billones se gastarán de acuerdo a ese presupuesto aprobado para el gasto público. El problema que vemos es que el gasto público no está definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto los diputados, al momento de aprobar el presupuesto de egresos para el gasto público, no tienen una meta en qué se debería gastar el gasto público y lo aprueban en mayor parte por razones políticas. Desde nuestro punto de vista, se debería definir el gasto público en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la siguiente manera: gasto público es el destinado para brindar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte, además de destinar dinero para la administración del país. Con esta sencilla definición, los diputados federales podrían guiarse al momento de aprobar el gasto público de cada año, verificando que las partidas mayores sean destinadas para este noble fin, de brindar los derechos humanos a las mexicanas y mexicanos. Alguna vez le comenté esta idea a una gran abogada en el área de amparo, a lo cual me dijo: lo que pasa es que no se puede condicionar el gasto público, sería inconstitucional. Pero en realidad, con la idea de definir el gasto público, lo que se trataría es dar un sentido al uso correcto de los impuestos, ya que los rubros seguirían existiendo del presupuesto de egresos, pero se revisaría que las mayores cantidades de dinero sean para satisfacer los derechos humanos de la población. Si continuamos en el presente y futuro, como hasta estos días, con un libre criterio para el gasto público, seguiremos viendo diferentes criterios tanto a nivel municipal, estatal y federal. Les voy a contar unos ejemplos sencillos de lo que me refiero del criterio de los gobernantes en estos 3 niveles de gobierno. A nivel municipal tenemos un claro ejemplo de ese uso del gasto público. Como recordarán, Parmenas Radio se transmite en el municipio de Puebla. Ahí existe un zócalo que quieren remodelar con un costo de 60 millones de pesos. La noticia dice así: con la renovación de pavimento y envasamiento y calles perimetrales, áreas de rodamientos y enseres y modernización del alumbrado, entre otros, se llevará a cabo la remodelación del zócalo de la ciudad de Puebla. Con recursos federales también se efectuará la restauración de los dragones imperiales y monjes, pintura de postes, así como la iluminación en monumentos, fuentes y fachadas. El Ayuntamiento de Puebla, de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, impulsará la recuperación del patrimonio histórico y cultural característico del municipio. Con una inversión de 60 millones de pesos se dará mantenimiento y reubicación de algunas bancas en la plancha del Zócalo, restauración de la mítica Fuente de San Miguel, monumentos, maceteros y maqueta de la ciudad, así como la incorporación vegetal sin tala de ningún árbol existente. Como verán, aquí se va a invertir los impuestos, pero los que conocemos el centro de la ciudad de Puebla sabemos que existe un mayor problema que una remodelación que no es tan urgente y necesaria como destinar esos 60 millones de pesos para tratar de solucionar el conflicto de los ambulantes del centro histórico. Lo que haríamos desde nuestra opinión con esos 60 millones, si fuéramos gobernantes, sería invertir en convertir a los comerciantes informales a formales. ¿Cómo sería esto posible?
Primero se haría un padrón de productos y se diseñaría un programa de renta o compra de locales que dieran hacia la calle para brindárselo a esos comerciantes por rentas muy accesibles, inscribirlos al registro de contribuyentes y sobre todo conciliar que nadie puede vender en vía pública, ya que el municipio invirtió en ellos, creyó en ellos y ahora a ellos les corresponde no vender en vía pública como requisito principal. Tal vez mi idea es soñadora, pero a mí como ciudadano de a pie me parecería una mejor manera de usar los impuestos por medio de un gasto público, utilizando la definición que dimos al principio, que sea para dar los derechos humanos a la población. A nivel estatal, ¿cómo sería un mejor uso de los impuestos? Con los recursos de impuestos utilizados en gasto público a nivel estatal, el Estado debería ser capaz de ponderar los derechos humanos y canalizar los más importantes como salud, verificar un buen mantenimiento de hospitales y compra de medicinas, educación, verificar el mantenimiento de las escuelas y programas actualizados de educación, vías de comunicación en buen estado, verificar su correcta pavimentación y seguridad para transitar, seguridad pública, capacitar a sus policías en leyes penales, administrativas, uso de fuerza pública y debidos protocolos de detención, además de la compra de patrullas y armamento. A nivel federal, ¿cómo sería un mejor uso de esos impuestos para el gasto público? Actualmente a nivel federal se están construyendo las megaobras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, la compra de la refinería en Estados Unidos y los programas sociales. Si bien es cierto que el gobierno federal puede gastar de acuerdo a su criterio los impuestos, también sería importante que en el futuro pudiera guiarse con la definición de gasto público que proponemos, es decir, que su principal objetivo sea para los derechos humanos de la población. Esta meta sería importante para evaluar si en este sexenio se quisiera hacer otra mega obra o en próximos sexenios se tomen decisiones con diferentes criterios en qué gastar los impuestos para su gasto público, tomando decisiones tan diversas a falta de un objetivo para el gasto de los impuestos, el gasto público. Como verán, es muy importante definir el gasto público para que los gobernantes presentes y futuros tengan una referencia, objetivo y meta en qué se deben gastar principalmente esos impuestos para lograr un mejor México del día de mañana. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre gasto público. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmena Radio en la sección libros. Y también pueden encontrarlo en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.